Descubriendo valor en los datos va a ser un desafío de nuestra próxima actividad. Los invito a ver el siguiente video para que comiencen a reflexionar sobre este concepto. ¿Cómo puede el Big Data ayudar realmente a nuestra sociedad? De pequeñas maneras, por ejemplo, las empresas de tarjetas de crédito pueden analizar los patrones de las tarjetas y así descubrir a quienes cometen fraude, quienes usan la tarjeta sin autorización, aprovechando que están en el extranjero o cosas así. Y luego hay otras formas como los datos de navegación de nuestros coches, que nos indican dónde hay tráfico y dónde no hay, empleando la señal de los móviles. Estas cosas están bien, pero no son cosas realmente importantes, como mejorar la sanidad. Sabiendo dónde está la gente y cómo se entremezcla, podemos saber cómo se propagan las enfermedades. Se está tratando de determinar cómo combinar, por ejemplo, los registros de gripe con los registros de desplazamientos. De esta forma se puede decir, esta gente que tiene gripe está interactuando con esta gente de ahí, por tanto, la gripe se desplazará ahí. Así se puede prevenir a esas personas o hacer algo al respecto. Podemos empezar a planificar las ciudades estudiando los patrones laborales de la gente. Se puede planificar la electricidad para que sea más económica y más ecológica. Podemos comprender la sociedad. ¿Están bien iluminadas nuestras carreteras? ¿Están nuestros parques en el sitio adecuado? ¿Está haciendo un buen trabajo el gobierno? Podemos comprendernos a nosotros. ¿Somos tan activos como lo son otras personas? ¿Cómo es nuestra personalidad con respecto a la de otros? Como han podido ver en este video, estamos constantemente subiendo información a la red. Estamos subiendo video, estamos subiendo audio, estamos subiendo mensajes, posteando, dando likes. Toda esta información la estamos subiendo a la red. ¿Qué les parece? ¿Están seguros con su información en la web? ¿Qué les parece? ¿Hay gente que está utilizando su información con algún otro propósito? Y bueno, hay algunas regulaciones de países que tienen sus grises, pero en general se está trabajando para que esto no suceda. Piensen que sus datos bancarios están en la web. Pueden ingresar a ver su cuenta bancaria, su información a través de la web. O sea que si los datos financieros están en la red, podemos estar seguros que si su Facebook alguien lo accede, de momento no es tan problemático. Esperemos que la regularización se haga más eficiente en estos países. Pero los proyectos de Big Data tratan de esto, tratan de analizar esa información que ustedes han subido, que ustedes comparten, que ustedes donan. Hay muchos proyectos que son para donar información, donde este volumen de información es analizado por científicos de datos, por analistas de datos y demás. En este proceso de descubrimiento de información, como bien decimos, hay una serie de pasos muy específicos a lo largo de todo este proceso. Desde que se genera el dato, desde que ustedes lo suben, se almacena, se carga, se transforma. Bueno, esos procesos son el de extracción, transformación y carga a grandes rasgos. La extracción de la información, muchas veces las compañías tienen procesos o algoritmos o procedimientos para extraer información de distintas bases de datos, ya sea en la nube o en su propia empresa. Transforman en esta información, muchas veces estos datos tienen errores. Podemos hablar de errores sintácticos, errores semánticos, errores de información incompleta. Por ejemplo, el DNI de las personas o el sexo de la persona viene incompleto y muchas veces queremos saber cómo se comportan hombres o mujeres por separado para un determinado producto a la hora de lanzar un producto. Entonces necesitamos saber que ese campo esté completo, es decir, ese campo del género, del sexo de la persona esté completo. O la información está con un error sintáctico, es decir, están escribiendo la fecha de diferentes formas. Alguien está escribiendo 1 de julio y enviando un mensaje, y alguien está poniendo 01 del 07 y enviando un mensaje similar, y lo queremos analizar por fecha, pero este campo tiene un error sintáctico, es decir, la misma fecha está escrita de diferentes formas. En este proceso de transformación se está solucionando este tipo de
de anomalías para poder analizar la información, en este caso por fecha. Queremos analizar la información del 7 de julio. Todas las personas que han emitido un tweet el 7 de julio, de qué estaban hablando en un determinado rango horario. Esto podría ser un proyecto de Big Data. Tenemos otro tipo de errores, semánticos. Un error semántico es muy habitual. Por ejemplo, como han visto en el video, cuando uno sube un mensaje, un tweet, y pone un hashtag. Supongamos que estamos hablando de la mesa de Mirta Legrand, donde el hashtag es siempre mesaza, por ejemplo, y ustedes ponen mesa grande en el hashtag. Bueno, este es un error semántico que hay que solucionar. En este tipo de proyecto y descubrimiento de información es lo que vamos a tratar y de lo que vamos a enseñar. Los invito a realizar su próxima actividad. Esta actividad tenía por objetivo analizar e identificar los tipos de errores más comunes en los procesos de extracción, transformación y carga, y los tipos de datos presentes. A partir de los conceptos estudiados debías completar la tabla con las definiciones correctas y utilizando las sentencias dadas. Como puedes ver en la clave de resolución, la característica que es el error sintáctico y su definición, que es hacer referencia a información que está escrita de diferente manera, ya está completo. Te invito a que revises tu solución en base a estos comentarios. Llegó el momento de hablar del almacén de datos, del lugar donde están almacenados todos nuestros datos o todos los datos de un proyecto de Big Data. Los invito a ver el siguiente video para que comencemos a analizar este concepto y ver dónde se están guardando los datos que ustedes suben a Facebook. Hightech. Visto desde fuera, podríamos decir que este edificio es un enorme almacén. Y sí lo es. Se trata de NodePol, el primer centro de datos que Facebook abre fuera de Estados Unidos. Fue inaugurado en 2011 y se encuentra en la localidad de Luleå, en el norte de Suecia, a apenas unos kilómetros del Círculo Polar Ártico. La famosa red social posee hoy en día 4 centros de este tipo en Estados Unidos. Su establecimiento en Luleå responde, según sus responsables, a la necesidad de gestionar las enormes cantidades de datos electrónicos que cada vez más se generan en todo el mundo. Como hemos visto en el video, hay varios almacenes de datos de la empresa de Facebook. ¿Qué les ha parecido? Son almacenes de datos gigantes. Este en particular está en un lugar muy frío para que todo el calor que se genere en estos almacenes de datos pueda ser reducido de una forma ecológica o de una forma pensando en el medio ambiente, sin tener que insumir en electricidad o costos adicionales para refrigerar todos esos servidores. Pero vamos a tomar ese ejemplo, ¿no? Este ejemplo del almacén de datos de Facebook. Facebook tiene gran cantidad de almacenes de datos. Este es uno de ellos y el que más en relación con el medio ambiente está, donde está más pensado a nivel ecológico, pero allí tenemos gran cantidad de servidores que están almacenando su información, mi información, la información de todos nosotros, la que tenemos en nuestras cuentas de Facebook. Ellos allí luego analizan esta información y tienen gran cantidad de proyectos de Big Data porque resulta muy interesante poder analizar toda esta información, ¿verdad? Pero el almacén de datos o el almacén corporativo, este es un ejemplo muy claro de qué estamos hablando. También tenemos distintos tipos de concepto, un almacén de datos más pequeño, también llamado Data Mart, donde en una empresa salgamos del ejemplo de Facebook y vamos al ejemplo de una empresa de aquí de la ciudad, donde tiene un almacén de datos corporativo pequeño asociado al equipo de marketing únicamente, donde el equipo de marketing solo quiere saber, por ejemplo, supongamos que vende alguna bebida y quiere saber si en el punto de venta hay una escuela muy cerca,
si hay una parada de colectivo muy cerca para vender una gaseosa muy pequeña, porque es muy difícil que la gente que va, o los alumnos que van a la escuela o que se suben a ese colectivo estén consumiendo una gaseosa de 1 litro o 2 litros, solo quieren vender gaseosas de medio litro, por ejemplo. Entonces es muy interesante saber en un almacén de datos corporativo para la gente de marketing, si en cada uno de sus puntos de venta, qué determinados negocios se encuentran alrededor de ese punto de venta. Este es un ejemplo de un data mart dentro de la empresa para un sector de marketing, por ejemplo. Pero ¿cómo se sube esta información a los almacenes de datos? Bueno, como hemos visto allí en el video, hay cargas, lo que se denomina completas o cargas parciales, también llamado cargas full o cargas delta. En una carga full o completa se está subiendo toda la información asociada, por ejemplo, a un cliente, mientras que en una carga parcial o carga delta se está subiendo día a día lo nuevo, ¿sí? Esa carga no es completa, sino que día a día se sube ese pequeño delta entre lo que había el día de ayer y lo que hay el día de hoy. Son distintos tipos de carga. Pero ¿cómo se analiza esta información? Esta información se analiza a través de métricas, los famosos KPI o indicadores claves de rendimiento. Bien, los invito a realizar su próxima actividad con los conceptos que hemos visto. Espero hayas podido identificar los conceptos con las frases de definición y sus ejemplos correspondientes. Como puedes observar en pantalla, el primer concepto buscado es el de data mart. Aquí la definición es una versión reducida del almacén de datos orientados a un tema específico. Y el ejemplo propuesto es el almacén de datos para el departamento de marketing o el almacén de datos para un departamento comercial. Arquitectura en un proyecto de Big Data. Este es un gran desafío para un arquitecto de datos. Los invito a ver el siguiente video donde podrán ver una arquitectura fascinante para un proyecto de Big Data pensado a gran escala y para analizar datos y sacar consecuencias de aquí a los próximos 80 años. Estamos intentando crear una red a nivel estatal para la aplicación de las herramientas de Big Data para su uso en el campo de la meteorología, la climatología y la calidad del aire. Son simulaciones de cómo va a evolucionar el clima. En lugar de simular qué va a ocurrir los próximos 3 días, lo que hacen es simular qué va a ocurrir los próximos 100 años, de manera continua. El número de datos lo has multiplicado por 1000. Ahí es donde comienza el problema. Para que te hagas una idea, el disco duro de tu ordenador de casa como mucho tiene 3 terabytes. La capacidad de disco que tiene el ordenador es de 5 petabytes, o sea, es 5000 veces lo que tú tienes en tu ordenador. Para nosotros el volumen es un problema porque cuesta dinero, pero no es el problema fundamental. El problema fundamental es cómo hacemos que de toda esa cantidad ingente de datos la gente pueda tener un resultado en su móvil. Bueno, como habrán podido ver, este proyecto de análisis del tiempo y pronosticar qué pasará con el tiempo de aquí a los próximos 80 a 100 años es un desafío impresionante de esta gente, ¿no? Esta gente que se encuentra en Barcelona con esa supercomputadora y con su gran cantidad de millones invertidos allí y el volumen de datos que generan, ¿no? Tienen, por decirlo de una forma simple, tienen miles de datos, pero ellos a través de sus algoritmos y de su arquitectura capaz de soportar este volumen de datos, lo multiplican por miles de veces y estos miles de datos se transforman en millones de datos y pueden así, a través de sus modelos matemáticos, predecir el comportamiento del clima, establecer cómo variará el clima en los próximos 80 años. Por supuesto que tienen algunos márgenes de error y grados, ¿no? Grados de temperatura de error, de decir, bueno, ¿qué pasará en los próximos 80 años? Pero ellos están logrando simular el comportamiento del clima en los próximos años.
Volviendo al concepto y asociándolo a este ejemplo, como hemos visto, la arquitectura que ellos tienen allí es de última tecnología y es capaz de soportar este tipo de proyectos. Tenemos distintos tipos de arquitectura. Aquí es una muy puntual, un proyecto de Big Data con este volumen de información, con esta simulación de información. Tenemos la arquitectura de Big Data asociada más a proyectos de BI, donde tenemos nuestras fuentes de datos, un proceso de extracción, transformación y carga, como hemos visto en clases pasadas. Esos datos se extraen, se transforman porque tienen algún tipo de error, se los carga en un almacén de datos corporativo, en un datamar, y luego a través de alguna herramienta de análisis de información se puede crear algunos gráficos simples o también gráficos complejos, por supuesto, y mostrar esa información. Tenemos arquitectura de proyecto de Big Data más específica, como hemos visto aquí, donde tenemos eventos, por ejemplo. ¿Qué es un evento? Un evento es algo que sucede y de lo cual necesito guardar esa información en ese momento. Esa información puede quedar registrada en una tabla, en la base de datos, puede quedar registrada en un archivo de texto, en un archivo de log de nuestra base de datos. Tenemos distinta información que alimenta nuestra base de datos. Sensores que están por todos lados. Es muy común hablar del Internet de las cosas también cuando hablamos de sensores, de proyectos de Big Data. Tenemos gran cantidad de fuentes de información que están subiendo a nuestra base de datos. Durante esta materia y en casos prácticos podemos hablar de una base de datos de SAP, una base de datos SAP de esta empresa alemana tan famosa, donde tiene su base de datos llamada base de datos HANA. Allí se sube toda esta información y tenemos una herramienta de modelado que nos permite trabajar sobre estos datos, crear nuestros modelos predictivos, como en el caso del video que hemos visto, ese modelo predictivo que nos permite saber cómo se comportará el clima de aquí a 80 años. Y luego a través de alguna herramienta de un cuadro de control, alguna herramienta de visualización de última generación, podemos graficar de una forma simple y sencilla los resultados obtenidos. Ese comportamiento que hemos logrado encontrar, lo podemos mostrar de una forma simple y entendible para todos los usuarios del sistema. Bien, los invito a realizar la próxima actividad para hablar sobre estos conceptos adquiridos. Esta actividad nos ha invitado a recordar y asociar los elementos de una posible arquitectura Big Data. Espero que ya tengas los elementos identificados. Caso contrario, te doy una ayuda. Como puedes observar en pantalla, ya tienes un par de conceptos completos, como es el servidor y la base de datos. Si fuiste por este camino, ya has resuelto esta actividad. Llegó el momento de hablar de minería de datos. ¿Qué es la minería de datos? ¿Cómo lo llevamos a un ejemplo práctico? ¿Qué les parece? ¿Cuándo estamos hablando de minería de datos? La minería de datos básicamente es una técnica dentro del proceso de descubrimiento de información que utiliza técnicas matemáticas, algoritmos y demás para descubrir valor en los datos, descubrir comportamiento. Esto lo hemos visto en distintos ejemplos a lo largo de la materia. Queremos estudiar el comportamiento de nuestros clientes, queremos estudiar el comportamiento, por ejemplo, de los langostinos. Me ha tocado participar en un proyecto donde tuve que determinar cómo es el comportamiento de los langostinos, cómo crecen, cómo se reproducen y cómo mueren, o cómo están preparados para el momento de ser cosechados. Un langostino lo van alimentando y va creciendo, y en qué momento hay que alimentarlo, en qué momento hay que oxigenar el agua, en qué momento hay que cambiarle el pH del agua. Bueno, son distintas características o parámetros que tenemos que analizar para crear nuestro modelo matemático, nuestro algoritmo matemático que sepa interpretar esta situación o este caso de uso de negocio. Para todo esto tenemos una imagen que van a ver a continuación, donde les permite saber
¿Cuáles son las distintas etapas o para llegar a la evaluación de este proyecto de minería de datos? Arrancamos con los datos en la base de datos. Esos datos necesitan una limpieza. Hemos visto en otro momento que esa limpieza hace referencia a que tenemos errores en los datos, distintos tipos de errores. Una vez que tenemos los datos que los datos son veraces, que los tenemos correctos, tenemos que integrarlos. Esos datos los integramos en un almacén de datos corporativo, como hemos visto en otro momento. Ese dato está en un almacén de datos corporativo o en un datamar, y luego tenemos que seleccionar variables con las cuales vamos a trabajar. En un proyecto de minería de datos queremos analizar volvamos al ejemplo que le acabo de decir, queremos analizar cómo es el comportamiento de los langostinos, cómo crece un langostino. Entonces tenemos que tomar variables, seleccionar variables como el peso, la mortalidad, etc. Y sobre esas vamos a construir nuestro modelo matemático. Probaremos distintos algoritmos de minería de datos, cuál es el que mejor trabaja sobre esa distribución de datos, y una vez que tenemos el algoritmo correcto, crearemos nuestro modelo predictivo. Ese modelo predictivo que nos dirá cuál es el momento óptimo para cosechar el langostino, tendrá patrones, tendrá variables que analizar a lo largo del tiempo para ir ajustándolas y de encontrar el punto exacto de ese modelo a lo largo del tiempo. Recuerden que cuando hablamos de análisis predictivo, estamos hablando de analizar el pasado para predecir el futuro, es decir, entrenamos nuestro algoritmo con datos históricos, con datos del pasado. Por ejemplo, si tenemos datos de los primeros 6 meses del año, entrenamos el algoritmo matemático con el primer mes, con enero, y así los resultados los comparamos con el mes de junio y podemos ver si nuestro algoritmo está trabajando correctamente. Podemos decir cómo ha crecido el langostino el año pasado y lo asociamos cómo está creciendo este año y vemos si nuestro modelo funciona correctamente. Si tenemos un modelo que está trabajando bien, podemos utilizarlo con los datos de hoy para predecir lo que pasará mañana. Estos, a grandes rasgos, es un proyecto de minería de datos. Hay metodologías y técnicas a utilizar que luego seguiremos analizando. Los invito ahora a realizar la actividad integradora.